Ok, listo. Entonces, ya estamos con la grabación activa. En la clase pasada terminamos de ver lo que fue la introducción a la orientación a objeto, perdón, la introducción a lo que es el desarrollo de aplicaciones en Java. Entonces, lo que hicimos fue como empezar a hacer un mapeo de cómo era que ustedes utilizaban las estructuras de control, las estructuras de selección y algunas cosillas nuevas como lo que eran los tipos de datos, ¿verdad? Que en Python no estaban tan claros. Entonces empezamos a ver como todo el homólogo de cómo ustedes venían trabajando en Python para hacer el mapeo en Java, ¿verdad? Además de algunas cosillas extras de Java, como lo que eran las librerías de la Hot Option Paint para trabajar con pantallas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entre otras cosas. Entonces, digamos que esa era como la idea, como empezar a ver como ese mapeo de uno a otro. Después se inició con el laboratorio. Entonces, el laboratorio era básicamente que ustedes le perdieran como el miedo a Java, ¿verdad? Y pues pudieran hacer el mapeo de lo que se había aprendido, pues en su momento, digámoslo así, para poder, y pues prácticamente la idea era ensuciarse un poco las manos con Java, ¿verdad? Y entonces ustedes tenían 9 ejercicios, ¿verdad? No era nada extraordinario, no era nada del otro mundo, eran 9 ejercicios, digamos, de los que tal vez ya ustedes estaban acostumbrados a ver en intro y taller, ¿verdad? Ahora, vamos a iniciar entonces propiamente con el tema de con el tema de orientación a objetos, ¿ok? Entonces, por acá estoy presentando este documento. Entonces, la idea es que voy a irme guiando con este documento. Yo después se los comparto en el TEC Digital para que ustedes tengan acceso al mismo y lo puedan revisar. Pero la idea es que voy a utilizar esto para explicar como las ideas principales de la orientación a objetos. ¿Ok? Entonces, por acá. Bueno, tenemos el primer punto que dice, bueno, ¿en qué idea se basa la programación orientada a objetos? O lo que es PO. Entonces, acá nos dice, al estudiar objetos de la vida real, sin importar cuáles sean, podemos distinguir que, uno, se clasifican en tipos. Dos, tienen características. Y tres, podemos interactuar con ellos. Ok, lo primero que tenemos que entender del tema de la programación orientada a objetos es que la programación orientada a objetos trata de reflejar, digamos, este concepto del mundo real, o sea, la representación de objetos y la interacción de ellos a través del código. Ujú. Entonces, lo que nosotros vamos a tratar de hacer es, o sea, así como tratar de representar el tema, digamos, de los objetos del mundo real, tratar de llevarlo a código, ¿verdad? Que nuestra programación refleje, digamos, esta forma, digámoslo así, de ver el mundo a través de objetos que interactúan entre sí, ¿ok? Entonces, acá nos dice, el primer punto, o sea, la clasificación en tipos, se refiere a que tenemos una jerarquía conceptual como podrían ser los objetos de cocina, los objetos de oficina, los objetos de baño, los objetos de auto, por ejemplo, motor, parabrisas, sillones, objetos de una ciudad, edificios, autopistas, calles, objetos de gobierno, diputados, congresos, provincias, entre otros. Este orden es sumamente práctico y bastante simple. El segundo punto se refiere a que aunque dos objetos sean del mismo tipo, por ejemplo, tenemos dos objetos de tipo auto, cada uno tiene características distintas, como puede ser el color, el número de cilindros, el número de válvulas, el número de sillones, la cantidad de kilómetros por litro, el modelo, el fabricante, la velocidad máxima, la potencia, etcétera. Entonces, esto significa que aunque dos o más objetos sean del mismo tipo, cada uno posee características únicas.
que lo definen. Y tercero, ¿verdad? El tercer punto se refiere a una interfaz, o sea, que se puede interactuar con ellos, o un método de comunicación a través del cual podemos interactuar con tales objetos. Por ejemplo, podemos acelerar, podemos encender, por ejemplo, acelerar el coche, encender el televisor, vaciar el bote de basura, cerrar la persiana, operar el microondas, etcétera. Todas las palabras que están aquí marcadas representan acciones sobre los objetos. Entonces vamos viendo con mayor detalle. Entonces, por ejemplo, entonces lo primero que nos dice es que los objetos como tal se pueden manejar como en grupos o en categorías. Entonces, por ejemplo, veámoslo como veamos un objeto, digamos, de tipo persona o de tipo ser humano, como ustedes lo quieran percibir. Ok, eso como tal es un tipo. Ujú. El ser humano o persona podríamos decir que es un tipo puntual de objeto. Este objeto, digamos, de tipo persona, tiene como ciertas características. Por ejemplo, la altura tiene características que nosotros como podemos distinguir. Por ejemplo, el sexo, tiene, por ejemplo, el color de piel, tiene, por ejemplo, lo que es el peso, ¿verdad? Entonces, todas esas son características que tienen, digamos, las personas. O sea, que todas las personas tienen en común. Y esas características pueden tener diferentes valores, ¿verdad? Por ejemplo, podemos tener personas que sean de menor estatura. Por ejemplo, que podemos decir una estatura tal vez de 1,50. Entonces, una persona puede tener una altura de 1,50, así como puede ser una persona que sea muy alta, de, digamos, unos 2 metros. Entonces ahí vemos como esa característica de altura tiene valores puntuales, ¿verdad? Por ejemplo, el peso. Podría ser una persona que pese unos 60 kilogramos o puede ser una persona que pese unos 90 kilogramos. Veamos otra, el sexo, bueno, eso es relativamente fácil. Una persona puede ser de sexo masculino o puede ser de sexo femenino. Por ejemplo, ¿qué otra característica? Digamos, lo que es em, no sé, digamos, la edad, ¿verdad? La edad es una característica que pueden tener las personas. Entonces podemos tener que la persona puede tener unos 6 años, es un niño, puede tener unos 15 años siendo un adolescente, puede tener unos 27 años siendo un adulto o puede tener unos 70 años siendo una persona adulta mayor. Ujú. Entonces, como ustedes ven, aquí lo que hice fue como el tipo, ¿verdad? Persona, le empecé a buscar características que tienen en el mundo real. Entonces aquí dije un poco de características que pueden tener las personas y empecé a darle valores, ¿verdad? Entonces eso se refiere, digamos, el segundo, ¿verdad? Entonces los tipos tienen características y esas características pueden tener valores puntuales, ¿verdad? Y pueden variar, ¿verdad? O sea, uno puede hacer como mezclas particulares raras, ¿verdad? O sea, puede tener una persona adulta mayor de sexo femenino con, no sé, con una estatura de 1,70 m, así como puede tener, por ejemplo, una persona de sexo masculino de 6 años con una estatura de, no sé, 1 metro, por decir algo. Entonces, en particular, eso es el segundo punto. Y el tercer punto, ¿verdad? De esta forma, ¿verdad? Que podemos ver objetos en el mundo real, es que, digamos, se puede interactuar, ¿verdad? O se pueden hacer acciones. Entonces, si volvemos al tema del estudio, digamos, de las personas que estamos haciendo,
Entonces, podemos decir que las personas pueden hablar, ujú, las personas pueden correr, las personas pueden aprender, las personas pueden comer, las personas pueden conversar, ¿verdad? Entonces, los objetos como tal pueden hacer acciones para interactuar incluso con otros objetos, ¿verdad? Entonces, eso se refiere a este tercer punto. Entonces, acá, estos son como características que podemos ver en los objetos del mundo real. Ahora, con la programación orientada a objetos, ¿verdad? Como les mencioné hace un momento, es una forma especial de programar donde nosotros lo que hacemos es representar esto mismo a través de código de programación, ¿verdad? Em, Básicamente, este paradigma lo que pretende es modelar los componentes de software de igual como describimos objetos del mundo real, a través de sus características, como vimos hace un momento, y comportamientos. ¿Ok? Las características que vimos hace un momento en programación orientada a objetos se conocen como atributos y los comportamientos como tal se conocen como métodos. Obviamente, nunca van a ser igual, ¿verdad? Porque en el mundo real un objeto es tangible. O sea, yo puedo ver a una persona, yo puedo sentir a una persona, yo puedo, eh, no sé, oler a una persona, escucharla, ¿verdad? O sea, yo puedo tocar, digamos así, a una persona. Pero como tal, ¿verdad? Lo que pasa en código es que no es tangible, o sea, no se puede tocar, sino que lo que se hace es que se representa. O sea, nosotros lo representamos y al final de cuentas, esa persona que nosotros vamos a llevar a código, al final va a ser una imitación en código, que lo que intenta es tratar de reflejar a esa persona en el mundo, en el mundo real, o sea, trata de reflejarla, a esa persona del mundo real, pero que simplemente se va a poder ver a través de una pantalla, ¿verdad? A través de una pantalla de una computadora. Entonces, eso es como el principio de orientación a objetos, ¿verdad? O sea, ver los objetos, representar los objetos y llevarlos, digamos, decir, representar la forma de los objetos para lo que es el modelaje de software, para representar los componentes. Entonces, vamos a ir viendo propiamente. Entonces, con los objetos, ¿verdad? Entonces, la definición más sencilla de los objetos con base, digamos, a lo que hemos visto, es que un objeto es un componente de software que modela piezas de programas en términos de propiedades y comportamientos. Entonces, eso es un objeto. O sea, es simplemente propiedades y comportamientos, cuyo propósito va a ser reflejar algún aspecto del mundo real que intentamos de representar con base a la construcción de una determinada aplicación. Entonces, por ejemplo, si nosotros vamos a hacer una aplicación donde vamos no sé, a gestionar personas, entonces lo que vamos a hacer es representar a esas personas, ¿verdad? A través de código. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos algunos ejemplos. Entonces nos dicen, por ejemplo, Marte, la Torre Eiffel, la carretera interamericana, Simón Bolívar, la Sota de Espadas son objetos. Ujú. Si ustedes se dan cuenta, estos son objetos muy puntuales. ¿Verdad? Previo a la creación de un objeto, es necesario establecer su tipo y definir sus características y funcionalidades. ¿Ok? Esto es un aspecto súper importante, ¿verdad? Que tenemos que tener en cuenta para el momento en que estamos programando, ¿verdad? Y esto es muy similar por ejemplo, la construcción de una casa, ¿verdad? Vamos a ver. Pensemos, por ejemplo, en un condominio, ¿verdad? Un condominio como tal, antes de construir, por ejemplo, la primer casa, digamos, en el condominio, podemos pensar en un condominio, por ejemplo, de estos donde las casas se basa, por ejemplo, tal vez en unos dos o tres modelos, ¿verdad? Entonces hay condominios
donde, bueno, existen condominios donde todas las casas son iguales y existen condominios donde se tienen dos o tres modelos, digamos, de casas y a partir de ahí se hace como la combinación, ¿verdad? Entonces existe el modelo uno, modelo 2 y modelo 3. ¿Verdad? Antes de que se construya la primer casa, primero se tiene que definir, por ejemplo, lo que es el plano, ¿verdad? Donde se colocan, bueno, cuáles van a ser esas características que va a tener la casa y cuáles van a ser, digamos, esa forma de interactuar. Por darles un ejemplo, en el plano se puede definir, ok, cuántas habitaciones van a tener la casa, dónde van a estar esas habitaciones, cuál va a ser el tamaño, digamos, de la construcción, de 80 metros cuadrados, 100 metros cuadrados, 120, porque usualmente entre modelo y modelo lo que varía es la cantidad de metros. E incluso, por ejemplo, la forma de interactuar puede ser que algunas casas tengan algunas funciones más pro que tal vez otras casas, ¿verdad? Entonces, aquí, ¿qué es lo importante? Que nosotros a la hora de programar, antes de que creemos el primer objeto, vamos a tener que definir sus características y definir cuáles van a ser su forma de interactuar. ¿Ok? Y ahorita esto lo vamos a ver con un ejemplo en código. El tipo de objeto que vimos hace un momento, por ejemplo, cuando decíamos que podíamos tener objetos de tipo persona, ¿verdad? Em, Estamos haciendo referencia a lo que es la clase. Entonces, cuando nosotros definimos ese tipo, en el tema de programación orientada a objetos, estamos definiendo que es una clase. Y la clase básicamente es una abstracción, ¿verdad? La esencia de un grupo de objetos a partir del cual se van a construir objetos de tipo específico. Entonces, si lo vemos con el contraste anterior, si teníamos el objeto Marte, ¿verdad? Marte es un planeta, ¿verdad? Mercurio, perdón, Venus, Tierra, Marte, Júpiter. Todos estos son planetas, ¿ok? La Torre Eiffel es un monumento. Digamos, existen muchos monumentos que pueden existir, ¿verdad? Y la Torre Eiffel es uno. Por ejemplo, la carretera interamericana, podríamos decir que es un objeto de tipo vía, de tipo carretera. Tenemos la carretera, por ejemplo, eh, interamericana, tenemos la carretera, por ejemplo, la de Caldera, ¿ok? Entonces, existen muchos objetos de tipo vía y puntualmente la carretera interamericana es uno. Simón Bolívar, que vimos por acá, es un objeto de tipo persona. Y esta, digamos, la sota de espadas, es un naipe, ¿verdad? Entonces la sota de espadas es un tipo de objeto, es un tipo de objeto naipe. Todos pertenecen o sea, son objetos puntuales de las clases específicas, ¿verdad? Entonces, eso digamos para que lo tomemos en consideración. El término, entonces, tenemos por acá el término objeto y el término clase. Entonces, la clase es un tipo, por ejemplo, persona. Y el objeto puede ser Andrés. Andrés es un objeto de tipo persona. Juan José es un tipo, es un objeto de tipo persona. Por ejemplo, igual con el resto. Por ejemplo, Jeffrey es igual un objeto de tipo persona. Vamos a ver aquí la lista de participantes. Natalia es igual, es un objeto de tipo persona. Entonces, antes de, yo quiero que ustedes lo vean como una especie como ¿qué podemos decirlo así? Ustedes a la hora de programar pueden pensar como que si lo vemos desde la perspectiva de objetos, como que se están convirtiendo en una especie de Dios, ¿verdad? A partir del cual ustedes van a poder crear, digamos, muchos objetos. Pero antes de ustedes de crear su primer objeto, ¿verdad? Y decir puntualmente, bueno, aquí tengo a Andrés, aquí tengo a Natalia, aquí tengo a Jeffrey, primero tengo que definir su clase.
¿verdad? Que ese es como ese molde. Entonces, como hacer el moldecito, digámoslo así, piénsalo como una especie de constructor o escultor. Entonces, ustedes antes de poder generar su objeto, entonces tienen que definir su clase. Y esa clase es en sí mismo una definición de los atributos, ¿verdad? Como esas características que se interesa modelar y sus operaciones. ¿Ok? ¿Vamos bien de momento? ¿Vamos entendiendo por lo menos los conceptos principales? Sí, profesor. Sí, vamos bien. Ok, listo. Seguimos por acá. Entonces, también tenemos el término instancia. El término instancia y objeto son lo mismo. En particular, em, sí, el término objeto e instancia es lo mismo, solo que se utilizan como sinónimos. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, nos dice acá, tenemos Marte, Tierra, Saturno y Urano son instancias o son objetos de la clase planeta. A su vez, por ejemplo, Rey de Copas y la Sota de Espadas son instancias de clase naipe. ¿Ok? Entonces, todos los que ustedes, todos los objetos que ustedes creen pueden utilizar el sinónimo de instancia para referirse a ellos. En los últimos años se ha generalizado lo que es un lenguaje simbólico para modelar clases, ¿verdad? Que se conoce como UML o lenguaje unificado de modelaje, que eso lo vamos a ir viendo en mayor profundidad en las próximas clases. En UML, cada clase se modela como un rectángulo con tres comportamientos, que son estos que están acá. Que es este rectángulo con tres compartimientos, perdón. Este que está acá, el de la parte superior, el intermedio y el de la parte inferior, ¿verdad? El compartimiento, perdón, en la parte superior lo que tiene es el nombre en sí mismo, digamos, de la clase. Entonces, por ejemplo, aquí estoy definiendo la clase naipe. El comportamiento que está aquí perdón, el compartimiento que está aquí en el medio representa los atributos, ¿verdad? Entonces tenemos lo que es el palo. Por ejemplo, un naipe tiene palo, un naipe tiene orden, un naipe tiene imagen y un naipe tiene reverso, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si los vemos con el dibujillo que está por acá, entonces el palo son como estos que están acá. Por ejemplo, el de copas, el de espadas, el de bastos, ¿verdad? Entonces son como la figurilla, ¿verdad? Esto es una baraja española, ¿verdad? Pero igual pueden verlo tal vez como una baraja más, tal vez, digamos, de las locales. Ujú. Hay, digamos, las barajas usualmente manejan como cuatro tipos de palos, ¿verdad? Que el de diamante, que el de trébol, ¿verdad? Si quieren verlo tal vez con una baraja, digamos, más tradicional, ¿ok? El orden es como el número que usualmente tiene. Entonces, normalmente las barajas empiezan bueno, con el as, que tiene el valor de 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, eso por acá. Tiene una imagen, entonces aquí le estamos colocando, ven, por ejemplo, el dibujillo, estos cuatro dibujillos se van a estar repitiendo para cada una de las cartas. Y el reverso, ¿verdad? Que el reverso usualmente es como el color. Usualmente si compran una baraja van a tenerlas en un solo color, ¿verdad? Pero si ustedes compran, digamos, hay algunas barajas que permiten, digamos, que hay unas que son como con reverso en rojo, otras con reverso en azul, con reverso en morado. Eso es como una cuestión meramente de gusto, ¿verdad? Y usualmente cuando ustedes compran una, todas las cartas en esa baraja van a ser iguales, ¿verdad? Pero si ustedes las entremezclan, pueden obtener, se van a dar cuenta que el color, digamos, de la parte trasera, no necesariamente es el mismo, ¿verdad? Si compran barajas de diferentes proveedores, ¿ok? Entonces, si ustedes se dan cuenta, acá, en esta parte, yo coloqué las características. Y a partir de eso, pues le estuve conversando un poco como de posibles valores que va a obtener cada uno. Dentro de las acciones que uno podría pensar es que, bueno, un naipe yo puedo tirarlo en el sentido de
tirarlo es pasarlo de mi mano a la mesa o tomarlo, ¿verdad? Tomarlo de la mesa y devolverlo a mi mano, ¿verdad? Esas son como las dos acciones típicas que tenemos. Entonces, aquí tenemos nuestro primer diagrama de clase, ¿verdad? Donde yo defino, ok, la clase, las características, y que en este caso son los atributos, y los comportamientos, que en este caso son los métodos. Entonces, podemos ver que mi clase naipe, que está acá, es como un molde, si ustedes se dan cuenta, este es como el molde del naipe a partir del cual yo empiezo a crear, ya una vez que definí como toda esta parte acá, que yo ya definí este proceso, empiezo a generar las diferentes instancias. Pero entonces este es como el molde y aquí tengo las instancias. Y aquí tengo los diagramas de instancia, que los diagramas de instancia es este mismo, pero donde ustedes para cada uno de los objetos que van creando le van definiendo su valor. Entonces, por ejemplo, palo copas, palo bastos, palo espadas, orden 12, orden 10, orden 4, imagen y reverso. Entonces, estos son diagramas de instancia. ¿Ok? Este proceso donde nosotros empezamos a decir, bueno, ¿qué características tiene un naipe? Entonces tiene palo, tiene orden. Se conoce como abstracción, ¿verdad? La abstracción es el proceso en el cual nosotros del mundo real definimos qué características vamos a llevar para representar en código, ¿verdad? Entonces yo estoy definiendo que esas son las cuatro que a mí me interesan. Entonces, me interesa el palo, me interesa el orden, me interesa la imagen y me interesa el reverso. Eso es abstracción. Entonces, cuando ustedes toman el objeto del mundo real y empiezan a hacer como el análisis y dicen, bueno, ¿qué voy a sacar yo acá de ese objeto? Tal y tal y tal característica, eso es abstraer. Abstraigo la esencia del objeto para llevarlo a programación. Vamos revisando por acá. Dice, las propiedades de los objetos vienen dadas por valores que tomen una serie de descriptores definidas por las clases a los que estos pertenecen. Entonces, básicamente era lo que les decía, las propiedades pueden tomar valores muy puntuales que ustedes pues vayan a definir. Y esos descriptores, ¿verdad? O esas características en programación orientada a objetos se conocen como atributos. Nos podemos hacer la idea de que las propiedades son algo así como variables, ¿verdad? Eso es importante para que lo tomen en cuenta, ¿verdad? Ahorita que vamos a ver en código, o sea, que vamos a generar nuestro objeto, nuestro primer objeto, tomen en cuenta que al final esos atributos o esas propiedades son variables, donde guardamos valores puntuales. Entonces, viene un ejemplo. Por ejemplo, supongamos que tenemos una clase persona con la que queremos representar a las personas del mundo real. Cualquier persona contará con una serie de propiedades, ¿verdad? Y aquí nos dicen, por ejemplo, algunas. Todas las personas tienen nombre, todas las personas tienen apellido, todas las personas tienen altura, peso, fecha de nacimiento, entre otras. Que es lo que nos interesa, digamos, tratar de reflejar. Como tal, nosotros no vamos a tratar, no vamos a incluir todas las características, ¿verdad? O todos los atributos que tenga una persona, sino realmente vamos a incluir las que nos sean relevantes, digamos, para el contexto en el cual nos encontremos. Entonces, por ejemplo, si nosotros, por ejemplo, vamos a hacer una guía telefónica, entonces la guía telefónica vamos a encontrar personas, pero la guía telefónica es algo que existía hace muchos años, hace muchos años, ahora todavía se hace, pero digamos que no es como tan puntual. Hace muchos años, si no me equivoco, era la Cruz Roja. La Cruz Roja o los bomberos, no me recuerdo ahorita puntualmente, repartían un libro, ¿verdad? Enorme, donde venía el listado de los números de teléfono de las personas, ¿verdad? Entonces era una guía que usualmente le llamaban la guía amarilla, ¿verdad? Porque era con hojas amarillas. Entonces, si usted quería buscar el número, eh,
de, no sé, de Juan Pérez. Entonces usted iba y buscaba en la guía telefónica, ok, Juan Pérez, y entonces usted ahí encontraba el número de teléfono. Entonces decía que Juan Pérez, el teléfono es 22 60 37 38, por decir algo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esa guía telefónica ya ahora no son como tan, creo que a veces las dan, ¿verdad? En los últimos años creo que no las han dado, pero yo me acuerdo como que de la última que me dieron a mí, creo que fue como 2018, 2017, ¿verdad? Pero antes era muy común, no sé honestamente si todavía las repartirán, pero si no, ahí ustedes pueden preguntarle a sus papás y de qué era esa cuestión de la guía telefónica. La guía telefónica está llena de personas. Entonces, ustedes van a ver que la guía telefónica, usualmente usted buscaba por apellidos, nombre y encontraba el número de teléfono, digamos, de la persona. En la guía telefónica, digamos, no tenía, se representaban personas, pero usualmente solo tenían esas tres características, ¿verdad? Nombre, apellidos y el teléfono. Como tal, digamos, el número de cédula, sí, pues no era relevante, digamos, para la lista telefónica, ¿verdad? Ni tampoco el peso, ni tampoco la edad, ni tampoco el sexo. O sea, eran características que no eran relevantes, sino que lo único que interesaba era esos tres, ¿verdad? Sin embargo, por ejemplo, si ustedes tuvieran que representar las personas en, ¿qué les digo? En, para hacer un sistema, ¿verdad? Digamos que ustedes van a hacer un sistema de un punto de venta, ustedes muy probablemente van a ocupar más atributos. Por ejemplo, la cédula sí va a ser relevante, la dirección, el teléfono, ¿qué más? Bueno, esas que están ahí en un sistema, digámoslo así, o por ejemplo, no, digamos, sí, igual, volviendo a este sistema que estaba hablando. Entonces, como tal, dependiendo del contexto en el que ustedes estén, ustedes tienen que definir qué características son relevantes de modelar y cuáles no. Todo va a depender del contexto del problema. No es meter características a lo loco, sino que son las características que son relevantes para el problema que yo estoy tratando de resolver, ¿verdad? Y eso es lo que les mencioné hace un momento, que se conoce como abstracción, ¿verdad? Donde tomamos lo que nos interesa, ¿verdad? Esas características que nos interesa y las que no, simplemente las desechamos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, como les mencionaba, si vamos a construir una guía telefónica, si fuéramos a programar eso, no nos va a interesar ni el sexo, no nos va a interesar ni la edad, no nos va a interesar ni la altura o peso, porque, digamos, no tiene sentido en ese contexto. Sin embargo, si fuera un expediente médico, ¿verdad? Yo les diría que, bueno, sí es muy importante el peso, sí es muy importante la altura, sí es muy importante el sexo. Si estuviéramos haciendo un sistema administrativo, pues la altura, el peso son irrelevantes, ¿verdad? Porque a mí no me interesa como tal, digamos, si estoy haciendo un listado de clientes, ver cuánto pesa o qué altura tiene, ¿verdad? A menos que esté vendiendo cuestiones para la salud. Pero de otra forma, si lo que estoy haciendo es nada más llevando como un control de clientes, pues no tiene sentido meter eso. Entonces, en ese proceso, ¿verdad? De abstracción, ustedes pues simplemente tienen que analizar, bueno, de todas esas características que tiene el objeto, ¿cuáles son las que considero que son importantes? Em, Las funcionalidades, ¿verdad? Corresponden a las acciones que pueden realizarse o llevarse a cabo sobre un objeto. Estos comportamientos se les conoce como métodos, ¿verdad? Y la palabra métodos viene de esa misma idea, de métodos como los cuales uno interactúa o se comunica con los objetos o cómo los manipula, ¿verdad? Entonces, por eso es que tenemos los métodos. Y los métodos, si lo vemos a lo que ustedes conocen, son las funciones, ¿verdad? A la hora de definir propiamente esa forma de interactuar, ¿verdad? Es que se crea, o sea, se definen esos metodillos. La interacción con los objetos se lleva a cabo mediante lo que se conoce como paso de mensajes. Al enviar un mensaje,
a un objeto, estamos activando un método de este, de modo que se iniciará un comportamiento. Por ejemplo, un método asociado con el objeto factura podría ser aquel que calcule el total de la factura. Otro método, otro podría transmitir la factura a un cliente y otro podría verificar si la factura ha sido cancelada. Entonces, las acciones que se puedan llevar sobre un mismo objeto son lo que se conoce como métodos. ¿Ok? Entonces, por acá podemos ver, por ejemplo, métodos, ¿verdad? Que se están interactuando o comunicando bueno, que se están dando la comunicación entre diferentes objetos. Entonces, este método llama a este otro llama a este otro y así sucesivamente. Entonces, esos son los métodos. Tenemos por acá que usualmente se habla de lo que es un empaque, ¿verdad? A un conjunto. Vamos a ver, cuando nosotros generamos un objeto, ¿verdad? Vamos a definir sus características y vamos a definir sus métodos o las acciones con las cuales nosotros vamos a poder interactuar. Eso se llama encapsulamiento. ¿Ok? Es un término, digamos, de la orientación a objetos. Cuando nosotros definimos, véanlo, el encapsulamiento, ¿cómo? Ok, tenemos los atributos, que usualmente, digamos, en este caso, serían como los atributos. Ujú. Y tenemos los métodos, digamos, alrededor. Entonces, el proceso de encapsulamiento lo que hace es que a la hora de crear el objeto encapsula, ¿verdad? O como agrupa, digamos, los atributos, ¿verdad? Que tiene las características que él tiene y genera una serie de métodos alrededor de esos atributos a través del cual va a ser nuestra única forma de interacción, ¿verdad? Entonces, la propuesta, digámoslo así, es que nosotros solo interactuamos con los objetos a través de los métodos que nosotros dispongamos. Entonces, eso es encapsulamiento, ¿verdad? Véanlo como que a la hora de construir el objeto, ustedes están definiendo los atributos como en la parte central y los métodos, que esa va a ser nuestra interfaz, ¿verdad? Que va a ser nuestra única forma de poder jugar e interactuar con esas características. Eso es algo que establece, digamos, propiamente la programación orientada a objetos, ¿verdad? Entonces, los atributos los escondemos y la forma de interactuar va a ser a través de los métodos. Eso, digamos, de esconder propiamente los atributos y exponer una interfaz se conoce con el nombre de ocultamiento de información, ¿verdad? La idea del ocultamiento de la información no tiene que ver nada con privacidad, no está relacionado con privacidad o seguridad, ¿verdad? Sino más bien está relacionado con evitar, por ejemplo, que la persona, ¿verdad? Corrompa fácilmente la estructura del objeto o que la utilice de mala manera, ¿ok? La idea es generar como una interfaz que sea sencilla para pues poder interactuar, digamos, con el objeto y poder trabajar, digamos, con las características, ¿verdad? Entonces aquí viene, por ejemplo, viene un ejemplo, ¿verdad? Voy a cambiar, por ejemplo, porque esto ya creo que está un poco viejo, digamos, de una videocasetera, ya estas prácticamente están muertas, ¿verdad? Pero, por ejemplo, pensemos en un automóvil, ¿verdad? Cuando nosotros, por ejemplo, vamos a usar un automóvil, ¿verdad? Para los que conducen, la idea es que existe una serie de interfaces con las cuales nosotros interactuamos, ¿verdad? Entonces, por darles un ejemplo, cuando nosotros nos montamos el automóvil y lo vamos a encender, lo primero que hacemos es colocar la llave y digamos que moverla para que el auto se encienda. Si ustedes se dan cuenta, eso es una interfaz, ¿verdad? Como tal, y está ocultando un montón de cosas. O sea, yo no tengo que saber absolutamente nada de mecánica, ¿verdad? Para efectos de saber que si muevo la llave, el carro se enciende y se mueve, ¿verdad? Entonces, con el tema, digamos, de programación orientada a objetos, es lo mismo, ¿verdad? La idea es
ocultar, bueno, el tema de ocultamiento es no mostrar más detalle del que vale la pena. Por ejemplo, si ustedes mueven, ¿qué les digo? Em, no sé, una de las palancas que está a la parte de la cuestión de manejo de la manivela, se encienden las luces. Hay una que, por ejemplo, mueve las escobillas, ¿verdad? Entonces, todo lo que es la gestión del automóvil se tiene una interfaz, ¿verdad? Como tal, para poder trabajar con él, para poderlo usar. Y yo no necesito saber cómo funciona, ¿verdad? Yo no necesito saber que, por ejemplo, cuando le doy, muevo la llave, inicia todo el proceso no sé, con el tanque de la gasolina, y se inicia con, no sé, como una llamilla para encender el motor, digámoslo así, y digamos hacer que el combustible empiece a fluir. ¿Verdad? Yo no necesito saber como en mayor detalle cómo funciona la parte mecánica. Igual con el tema de las luces, ¿verdad? Yo no necesito saber que cuando le doy, muevo la cuestión para encender las luces, él va a usar la batería, no sé, para encender las luces. O por ejemplo, las escobillas que inicia un proceso mecánico. O sea, yo simplemente sé que yo presiono un botón y el automóvil va a hacer una acción. Entonces, lo mismo es con orientación a objetos. Entonces, esta cuestión nos oculta, digámoslo así, a la hora, vamos a ver, con el tema del automóvil. Em, con el automóvil, em, tenemos ocultas muchas cosas, ¿verdad? Y simplemente tenemos una interfaz, porque la idea no se complique, ¿verdad? Usted no tiene que ser un experto en mecánica, en electricidad, o, bueno, sí, mecánica y electricidad para poder hacer uso, digamos, del automóvil, ¿verdad? Lo cual a veces es bastante malo porque hay mucha gente que ni siquiera le da como el mantenimiento mínimo porque no entiende de mecánica. Entonces es cuando usted escucha a la persona, di, ¿qué le pasó? Es que no le eché agua al carro o cooler. Sí, pero es que era básico de mantenimiento. Ah, no era solo encender la llave, no era solo echarle gasolina y mover la llave, que a veces pasa, ¿verdad? Alguna gente no entiende ni lo mínimo y pues termina dañando, por ejemplo, el automóvil, ¿verdad? En este caso, digamos, del objeto, o sea, del objeto que estamos conversando. La idea es básicamente entonces lo mismo con lo que es el encapsulamiento. Usted no tiene que entender propiamente, usted entiende que hay una interfaz, ¿verdad? Y usted entiende que esa interfaz, usted hace algo y le devuelve algo. Y por detrás, él va a trabajar con una serie de características, porque por ejemplo, cuando yo enciendo el automóvil, estoy trabajando con el motor, ¿verdad? Hago una acción para que el motor pues, empiece a generar, o sea, para que el motor empiece a mover, digamos, lo que empieza a darle, digamos, como esa capacidad de movimiento al automóvil, ¿verdad? Entonces, como tal, al crear nosotros esa interfaz y no permitir que la persona entre directamente en los atributos, nos aseguramos, lo que mencionamos hace un momento, de que no existe una corrupción del objeto o una mala utilización, ¿verdad? Aquí venía un ejemplo de la casetera. Voy a leerlo, igual es un poquito viejo, pero al rato les puedo ayudar como a aclarar. Dice, una Sony AH8500 es una clase a partir de la cual se puede crear una o varias videocaseteras. Eso era como como el predecesor, digamos así, del DVD, ¿verdad? Que ya igual el DVD o el Blu-ray, ¿verdad? Ya están obsoletos hoy por hoy con todo lo que son Netflix y todas estas plataformas de streaming, pero antes usted, digamos, para ver una película, usted iba y la compraba un cassette o alquilaba un cassette y la veía en una videocasetera. Estas contienen muchos componentes complejos, la mayoría de los cuales también contienen otros componentes, pero no es necesario saberlo para utilizar la videocasetera. No se puede tener acceso electrónico de sus datos. Por ejemplo, hay un letrero que dice no abrir, riesgo de descarga eléctrica, y solo se puede utilizar los métodos ya establecidos, ¿verdad? Entonces, eso es básicamente. O sea, usted tiene como una interfaz, como una serie de botones, y usted no sabe qué pasa por debajo. Usted simplemente sabe que si presiona tal botón, el objeto hace tal cosa, ¿verdad? Es como, por ejemplo, igual si ustedes lo ven en la cocina, ¿verdad? Ustedes, por ejemplo, ustedes encienden la cocina,
¿verdad? Y ustedes saben que la respuesta es que mueven una perilla y uno de los discos se va a poner caliente. Ustedes no tienen que entender todo lo que está por debajo para trabajar. O por ejemplo, no sé, una licuadora. Ustedes saben que ustedes van a meter, no sé, la fruta en la licuadora. em, y puntualmente le van a apretar un botón y pues él va a iniciar a diferentes velocidades. Ustedes no saben, digamos, en mayor detalle cómo está, o sea, cómo es ese funcionar, ¿verdad? Entonces, eso es la parte del encapsulamiento, ¿verdad? O sea, generar como esa estructura que tenemos acá, ¿ok? Y lo que les decía por acá es el tema de la comunicación, hace un momento, ¿verdad? Que entre los objetos se comunican entre sí, se pasan mensajes y todo se da a través de esa interfaz. Entonces, los objetos entre sí se empiezan a comunicar entre esas interfaces que ellos tienen disponibles. ¿Ok? Vamos por acá bien, ya casi vamos a verlo con un ejemplo en programación. De momento estamos viendo solo los conceptos. ¿Vamos bien? Sí, sí, profe, va Sí, quedando profe. claro. Ok, listo. Ok, seguimos. La estructura. Ok, las clases van a tener tres elementos importantes. Uno que son los constructores, otro que son los métodos públicos y el tercero que son los métodos privados, ¿verdad? Esos son como los tres elementos que tienen. Los constructores, ¿verdad? Básicamente, como su nombre lo dice, los constructores o inicializadores lo que hacen es darle como el estado inicial al objeto, ¿verdad? Em, por ejemplo, si nosotros pensamos en una computadora, ¿verdad? El constructor sería como ese método que cuando yo presiono el botón de inicio me deja la computadora lista para usarla. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes encienden la computadora, ese primer método, digamos, el constructor va a ser ese primer método que me va a dejar la computadora lista para yo poderlo usar. Entonces, si ustedes se dan cuenta, cuando, bueno, todos, ¿verdad? En general, cuando prendemos la computadora, entonces presionamos el botón, el botoncillo que está para que inicie. Y ese método inicial lo que va a hacer es que me va a cargar el sistema operativo para dejármelo en el estado, digamos, donde yo pongo el nombre de usuario y la contraseña. Entonces, como tal, ese es el constructor, digamos, de una computadora. O sea, me deja el sistema operativo listo, el teclado, digamos, activo y el mouse disponible, pues ya para empezarlo a usar, ¿verdad? Entonces, el constructor es ese método que me deja lista la computadora para yo poderla, por ejemplo, en este caso, usar. Ujú. Profe, Ok. Hola, por acá ¿me escuchan? Sí, profe, ya se le sí, escucha. Ok, profe.
Perfecto, no sé qué fue lo que pasó, creo que tuve como un problema con el internet porque me hizo sacado de la sesión. Ok, entonces estaba por acá comentándoles que entonces los métodos públicos básicamente es como esa forma con la cual nosotros podemos interactuar con el objeto que es de forma pública, ¿verdad? Entonces estábamos hablando de la computadora, que con la computadora yo puedo mandar una impresión, navegar en internet, ver videos no sé, ver videos, ¿verdad? Propiamente. Entonces son todas las acciones que yo puedo hacer para interactuar con el objeto que son de forma pública. Y tenemos los métodos privados, que los métodos privados son métodos utilitarios para la parte pública, ¿verdad? Que no necesariamente están disponibles para, para el resto, ¿verdad? Usualmente los métodos privados son utilitarios o son de apoyo a los métodos públicos. Entonces, por ejemplo, en el caso de la computadora, em, cuando yo, por ejemplo, estoy usando la computadora, hay, por ejemplo, un método privado, digámoslo así, que está controlando todo lo que es la CPU. Otro método privado que está controlando la memoria, ¿verdad? Otro método privado que está controlando, por ejemplo, el almacenamiento. Ujú. Entonces, los métodos privados son métodos utilitarios para la parte pública, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la idea, digamos, de los métodos privados es que sí, son privados porque son de apoyo para otras funcionalidades, ¿verdad? Y pues no tiene mucho sentido que se expongan al público. O sea, yo como usuario final, no me interesa saber cómo el sistema operativo hace uso de memoria. ¿Verdad? O no me interesa saber cómo gestionan los archivos. A mí único que me interesa es que yo le doy calco, le doy Excel y me va a abrir Excel, que yo le doy guardar y que él me va a guardar ese documento. No me interesa saber si él tiene que revisar aspectos de memoria, si tiene que revisar temas de almacenamiento. Son necesarios porque el sistema operativo los necesita, pero para mí como usuario final no son relevantes. ¿Ok? Entonces, eso es la parte de los métodos privados. Ujú. Los métodos privados son métodos que son de apoyo. Entonces, veamos un ejemplo, ¿verdad? Tenemos un reloj despertador, ¿verdad? El reloj despertador son, por ejemplo, unos que ustedes, ¿qué podemos decirlo? Es como la alarma que no es el celular, si quieren verlo de esa forma. Entonces, em, es un reloj, básicamente. O un reloj, sí, un reloj. O pueden verlo también como un reloj no de manecilla, sino uno digital, ¿verdad? Si quieren verlo acá. Entonces, si nosotros tenemos un reloj, el constructor sería esa primer función que nosotros vamos a hacer para dejar el objeto listo para utilizarse. Entonces, en el caso de un reloj, lo que me hace es, digamos, establecer en este caso, bueno, le pone un color, si ustedes se dan cuenta, dice que es negro y la hora inicial siempre inicia con 12, con las 12 AM. A partir de acá hay una serie de métodos públicos, por ejemplo, ustedes pueden apagarlo, pueden encenderlo, pueden colocar un despertador, todo esto es una interfaz pública. Y hay métodos privados que apoyan a la parte pública, por ejemplo, el mecanismo interno de control, controlar el mecanismo interno de baterías, controlar el mecanismo interno de manecillas, ¿verdad? Entonces, estos métodos soportan a toda la parte pública, ¿verdad? Pero no son accesibles para el mundo desde la parte, o sea, no son accesibles al mundo, digámoslo así, al exterior, sino que son solo de apoyo para el funcionamiento del objeto. Y lo que les decía, por ejemplo, acá con el caso de la computadora. Entonces, por ejemplo, el constructor es dejarme el sistema operativo andando, ¿verdad? Y la computadora, digamos, lista, ¿verdad? Ese es el constructor. Métodos públicos, yo puedo imprimir, puedo reproducir multimedia, puedo navegar en Internet. Y hay métodos privados como controlar la caché, el procesador y el almacenamiento. ¿Ok? Entonces, eso digamos por acá, con respecto a la parte de los métodos. ¿Ok? Ok, vamos a ver esta cuestión en un ejemplo para que les quede más claro. Entonces, voy a venir aquí a NetBeans y voy a generar eh, mi primer proyecto.
Ok, acá vamos a ponerle a este. eh, Mi primer proyecto no, ya este es el segundo. Este sería mi primer proyecto con objetos. Entonces voy a ponerle acá eh, el nombre de la clase. Digamos que vamos a representar em, un, lo que corresponde a un reloj, ¿ok? Entonces, ese es el objeto del mundo real que a mí me interesa modelar acá. Entonces voy a ponerle mi clase reloj. Así se va a llamar mi proyecto. ¿Ok? Entonces aquí tengo este. Ujú, y listo. Entonces ya generé mi proyecto, ¿verdad? Que es como el primer paso. Y entonces tengo acá mi clase reloj. Ahora, vamos a generar, recordemos que vamos a generar un main. Entonces aquí me dice, bueno, ¿cómo se va a llamar el main? ¿Verdad? Podemos ponerle acá, pongámosle main para no complicarnos mucho con esa parte. ¿Ok? Entonces aquí tengo mi primer, perdón, aquí tengo el main. Voy a borrar un poco la parte de comentarios para tener más espacio. Y ahora, entonces vamos a definir la clase reloj. Entonces vengo acá, clic derecho, nueva clase. Entonces reloj. Y voy a borrar los comentarios. Entonces, digamos que vamos a hacer el proceso de representación de un objeto del mundo real, para que en este caso son los relojes, aprovechando que fue como lo último que trabajamos. Entonces, vamos a, bueno, de los últimos ejemplos que vimos, que era el del reloj. Entonces, vamos a hacer el proceso de definición vamos a tomar vamos a abstraer, digamos, las características de un reloj para traerlas aquí en código. Entonces, vamos a representar propiamente un reloj del mundo real en código. Entonces, tenemos el primer elemento que es el tipo, que ya lo definimos, que es digamos, el reloj. Ujú. Importante, lo que les mencionaba en la lectura, antes de poder generar cualquier objeto, tengo que definir su clase, ¿verdad? Su clase viene siendo como el plano, ¿verdad? Lo que les decía por ejemplo, las casas en condominio. Yo no puedo venir a generar una casa en un condominio sin tener primero su plano. Aquí es lo mismo. O sea, yo no puedo venir acá y generar un reloj sin antes haber hecho, digamos, la clase, ¿verdad? Entonces, ese es el primer paso. Entonces, paso uno, defino la clase. ¿Y cómo defino la clase? Muy fácil. Clic derecho, nueva Java class. Y ya ahí él me genera la clase. Ujú. Si ustedes ven acá, entonces ya definí el tipo. Ahora, dentro del proceso de abstracción, tenemos lo que es definir las características que son relevantes, ¿verdad? Lo que decíamos del listín telefónico, ¿verdad? El listado telefónico. em, Hay características que valen la pena y hay otras características que no valen la pena. Entonces, si yo tuviera que representar un reloj, yo podría poner acá como el color, el tamaño, el peso, etcétera, etcétera. Pero en el contexto del reloj que yo voy a hacer acá, a mí solo me va a interesar tres atributos: horas, los minutos y los segundos. ¿Ok? Entonces, acá, estos tres señores que están acá es lo que a mí me va a interesar, digamos, pues, es lo que yo estoy abstrayendo, digamos, del mundo real para representarlo en mi clase. ¿Ok? Estos son los atributos. Si ustedes se dan cuenta, son variables, ¿verdad? Horas, minutos y segundos son variables que acabo de generar yo para mi clase reloj. ¿Ok? Entonces, primero, ok, para que tomemos en cuenta, lo primero que tengo es
el nivel de acceso. Ok, que en este caso puse la palabra clave private. Ok. La palabra clave private en este sentido significa privado, ¿verdad? Y cuando me refiero a privado, ¿verdad? Tal vez para que lo anoten por ahí, significa que solo se puede visualizar dentro de la misma clase. O sea, para el mundo externo está oculto, pero para mi clase es visible. O sea, es privado, es visible solo dentro de mi clase. Eso es lo que significa la palabra clave privada. O sea, horas, minutos y segundos están de manera privada, ¿verdad? Para lo que es, solo se pueden visualizar acá dentro de la clase reloj. La palabra clave pública que está acá, que si ustedes vieron, él maneja el public class, ¿verdad? Significa que eso es accesible a cualquiera desde el mundo exterior. Entonces, cuando yo defino el public class reloj, significa que la clase reloj es visible para todo el mundo, ¿verdad? Entonces, en este caso, el todo el mundo viene siendo mi clase main. Mi clase main puede ver la clase reloj, pero no puede ver horas, minutos y segundos, ¿verdad? Luego, por acá tenemos el tipo de dato. Entonces, aquí estoy definiendo que va a ser entero. Horas va a ser entero, minutos va a ser entero y segundos va a ser entero. Entonces, aquí el primer paso que hice fue definir esas características, ¿verdad? Esas propiedades, esos atributos. Ahora, vamos por acá. Entonces, vamos con los métodos. Entonces, los métodos es la forma que yo tengo para interactuar con mi objeto que yo acabo de crear, ¿verdad? Entonces, en particular, vimos que dentro de los métodos teníamos tres tipos. Métodos, bueno, primero el constructor, segundo, los métodos públicos y tercero, los métodos privados. Entonces, vamos a iniciar con el constructor. Entonces, recordemos que el constructor es ese primer método que se va a llamar y que su función es inicializar o dejarme listo el objeto para trabajar. Entonces, en este caso, por ejemplo, vamos todo, bueno, importante, todo lo que son métodos, atributos y clases siempre inician con el tipo de visibilidad que se tiene disponible, si es público o privado, ¿verdad? Entonces, si ustedes se dan cuenta, por eso es que estoy poniendo acá public, aquí privados y aquí acabo de iniciar con public. El constructor en Java tiene la característica de que, uno, como les mencioné, es el primer método que, que se llama. Ujú. Entonces aquí lo tenemos. Este es el primer método que se va a llamar. Tiene la característica de que tiene el mismo nombre de la clase. Entonces en este caso mi clase se llama reloj y por tanto mi método se va a llamar, perdón, mi constructor va a recibir el mismo nombre de la clase. Y su función es inicializarlo. Entonces en este caso vamos a decir que horas es igual a 12, minutos es igual a 0, segundos es igual a 0. ¿Ok? Entonces, este constructor lo que hace es colocarme mi reloj en 12:00. Y ya tenemos acá nuestro primer constructor. Podemos generar varios constructores. Por ejemplo, yo podría tener por acá un constructor que me reciba tres parámetros. Opa, me reciba tres parámetros. Uno para horas, otro para minutos, uno para segundos. Entonces le digo qué horas va a ser igual. En este caso le puse horas P y la P es de parámetro. A minutos.
y a segundos, asignaré segundos. Puedo hacer otro constructor que me reciba con 3, puedo hacer uno con 2 horas P. Entonces acá le digo que las horas va a ser igual a horas P, los minutos va a ser igual a minutos P y los segundos va a ser igual, por ejemplo, a 0. Aquí nos está recibiendo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, yo acabo de generar 3 métodos, ¿verdad? 3 métodos públicos que propiamente estos métodos se conocen como constructores porque su función va a ser inicializar el objeto y di varias alternativas. Di la posibilidad de generar objetos sin ningún atributo o objetos que reciban 3 parámetros para inicializarse o 2 parámetros, ¿verdad? Ustedes pueden definir aquí la cantidad de constructores que ustedes quieran. Esto se conoce como sobrecarga de constructores, ¿verdad? O también sobrecarga de métodos, ¿verdad? Que es cuando definimos un mismo método que tiene la misma función, ¿verdad? En este caso es inicializar, pero que recibe diferentes parámetros, ¿verdad? Para tener diferentes alternativas. Y vamos a hacer un metodillo más, que se llama obtener hora. Entonces podemos hacer acá, por ejemplo, un string que me diga el tiempo y me diga, ok, voy a utilizar una clase de string que se llama format. Format lo que hace es como dármele formato a un valor. Entonces, por ejemplo, acá lo que quiero hacer es que ustedes saben que esto es para colocar básicamente ceros si el número no los tiene. Para que me aparezca, por ejemplo, si son las 12:00, me aparezca 12, 2.0000. Entonces, eso es como la idea, como darle como un formato de que si no está, no sé, si fueran la 1 p.m., entonces muestre la 01. Si fueran con 5 minutos, entonces 05. Entonces, es lo que estoy haciendo acá, darle un formato bonito a través de la clase format. Es una cuestión meramente estética, ¿verdad? No tiene que ver nada más allá de eso. Pongo los minutos, el format, y sería igual. A ver, horas, minutos, puntos. String, punto format. Acá sería este señor, horas, minutos y segundos. Entonces le doy formato a la cadena y retorno, en este caso, la cadena. Ok, listo. Entonces, vamos a definir esta clase sencilla. Entonces, si ustedes se dan cuenta, vamos a dejarla así nada más para que la veamos en acción. Entonces, tenemos 3 métodos, perdón, tenemos 3 constructores y tenemos un método para obtener la hora. Ok, entonces, esta clase lo único que me va a permitir es construir el objeto y obtener su hora. Entonces, me vengo acá al main. Entonces, vamos a empezar con lo que yo les dije a ustedes, como a la construcción de objetos. ¿Ok? Que era lo que yo les decía que es como ser una especie de, no sé, como de escultor o dios, donde ustedes pues empiezan a generar y construir pues todo eso, todos esos elementos. Ok, entonces, por ejemplo, vamos a generar un objeto reloj
vamos a ponerle R1 es igual a new reloj. Ok. Esta es la sintaxis para crear un objeto. Entonces, lo primero que tengo que definir es la clase. Ujú. Entonces pongo el nombre de la clase y después cómo lo voy a bautizar a ese objeto. Entonces yo le voy a poner ese objeto R1. Y luego, ok, aquí lo declaré. Esta es la parte de declaración. Entonces creo un objeto, digamos que se va a llamar R1, que es de la clase reloj. Y ahora tengo que inicializarlo. Entonces, para inicializarlo, tengo que ponerle que es igual, utilizar la palabra clave new y reloj. La palabra clave new lo que va a hacer es indicarle, en este caso a Java, que tiene que ver cómo genera él, digamos, en memoria, digamos, el objeto y toda esa cuestión, ¿verdad? Entonces acá, este new reloj, es decir, lo que crea el objeto como tal, Java lo va a generar y devuélvalo para yo gestionarlo acá, a través de R1. Y entonces aquí puedo seguir construyendo otros objetos. Reloj 2, R2 es igual a new reloj. Y puedo utilizar una versión sobrecargada. Por ejemplo, había una que me receptaba horas, minutos y segundos. Entonces, por ejemplo, puedo decir que son las 4:03 con 15 segundos. Puedo generar otro que está acá, reloj R3, donde igual puedo mandar horas y minutos. Ok, entonces vean que acá lo único que he hecho es generar estos tres objetos puntuales. Vamos a acceder a, digamos, los métodos públicos que están disponibles. Entonces, por ejemplo, R1 puedo decirle obtener hora. Me devuelve una cadena. Imprimámosla. Entonces podemos hacer un sort. Podemos colocar algo así como la hora. Vamos a ver. Este lo que me imprime es horas, minutos y segundos. Entonces, TR1 es, vamos a hacer lo mismo con R2. Voy a copiar y pegar esto. Voy a agarrar y copiar esto. Entonces puedo hacer R2 y R3. Entonces vamos a hacer una corrida. Entonces, si ustedes se dan cuenta, lo único que estoy haciendo es generando los tres objetos, R1, R2 y R3, ¿verdad? Con las versiones sobrecargadas de los constructores, el que no recibe nada, el que recibe tres atributos, el que recibe dos. Luego vengo acá y hago impresiones y nada más lo único que pongo, perdón, de R1 es, imprimo la hora de R1, lo mismo con R2 y lo mismo con R3. Entonces le doy acá, imprimir, correr, perdón. Mm, Vamos a ver acá. Aquí me está tirando un errorcillo. Vamos a ver qué pasó. Ahora, vamos a ver. Mm, ok. Conversion to cero. Una conversión indefinida. Déjame ver acá si fue el que me dejó alguna torta por acá. Ujú. Ah, ya. Faltó una D. Sí, es para decirle que tiene que mostrar dos dígitos. Ahí me comí esta D particularmente. Y ahorita les explico esa parte en mayor detalle. Regresamos acá. Aquí está. Entonces, si ustedes ven los resultados, me dice, ok, la hora de R1 es, entonces me dice, son
12 horas, ajá, minutos 00 y segundos 00. Para R2, si ustedes se dan cuenta, R2 yo lo inicialicé con 4, 3 y 15. Entonces me pone la hora de R2 es horas 04, minutos 03, segundos 15, ¿verdad? Que fue este que yo generé acá. Y la hora de, este es R2, perdón. Y en el caso de R3 me dice las horas es 08, minutos 19 y segundos 0. ¿Ok? Entonces, por acá, este errorcillo que me dio aquí puntualmente es porque, vamos a ver, el método format de la clase string que estoy llamando acá, hay que mandarle como una... él lo que hace es que toma este segundo atributo, este segundo parámetro que le estoy pasando acá y le aplica un formato, digamos, puntual que está acá. Entonces, si buscamos acá, voy a abrir en Chrome para que tal vez lo vean y les quede más claro. Vamos a ver, format, clase, format, clase chat. Por ejemplo, especificación en formato. Por ejemplo, este que está acá. Ok, aquí estoy revisando la clase format. Entonces, acá, vamos a ver. Porcentaje 02D. Voy a buscar otro que este no me gusta. Em, Aquí está. Por ejemplo, este que está acá, cuando yo le pongo el 02, él entiende que son 2 dígitos. Entonces aquí está como todo lo que ustedes pueden utilizar para darle formato. ¿Alguien va a mencionar algo? Parece que el compañero se le abrió el micrófono, pero profe, ¿podría mandar ese link al grupo de Telegram, profe? Este link que estoy mostrando acá. Sí, para tenerlo ahí. Ok, listo, que regáleme entonces un minuto. Igual fue la primera opción que me salió en Google, ¿verdad? O sea, tampoco, bueno, no, como la tercera o cuarta. Vamos a ver, grupo. Entonces, mucho de esto, como les mencioné, es simplemente una cuestión estética. Si yo le quito esto y lo puedo pegar, solo que no me va a mostrar tan bonito como me mostró acá, que me puso el formato de los ceros, ¿ven? Por ejemplo, 03, 04, ¿verdad? Es como para que se vea bonito. Pero igualmente, como les mencioné, ya, si no lo pones, simplemente va a poner horas 4, minutos 3 y segundos, en este caso 15. ¿Ok? Ahora, aspectos importantes, por ejemplo, a tomar en cuenta. Si ustedes se dan, digamos, si yo presiono, por ejemplo, acá a R1, si yo doy R1 punto, ustedes se van a dar cuenta que él me da los métodos con los cuales yo puedo interactuar. Entonces, por ejemplo, vienen estos que ustedes pueden decir, ¿dónde? O sea, ¿por qué saco estos? O sea, pues donde yo no programé el equal, el get class, el hash code, el notify, eso yo no lo programé, ¿por qué me los está dando? Cuando veamos herencia, vamos a entrar en mayor detalle en eso. De momento, todos los objetos que se crean en Java eh, tienen un conjunto de métodos iniciales, ¿verdad? Que son estos que están acá. Y si ustedes se dan cuenta, tengo obtener hora, que fue el que yo hice. Entonces tengo aquí el obtener hora, que me dice, bueno, el valor de retorno es un string. Y bueno, si aquí me aparece que no están documentados, ¿verdad? Yo le puedo agregar, digamos, la documentación para que se me vea acá, ¿verdad? ¿Qué significa cada uno o sea, de qué hace la función, cuál es el valor de retorno, qué son los parámetros, ¿verdad? Entonces lo puedo hacer acá.
Importante, si ustedes se dan cuenta, minutos, horas y segundos no lo puedo acceder desde el main. No lo puedo acceder porque son privados. Si ustedes se dan cuenta, están privados. Si yo cambio, por ejemplo, a este señor a público, acá, se dan cuenta, ya tengo acceso a segundos. ¿Ok? Entonces, eso es lo de público y privado, ¿verdad? En este caso, el reloj está encapsulado, ¿verdad? No me permite, o sea, hice la encapsulación acá. Tengo la encapsulación de reloj. Entonces, véanlo como este objetillo que estaba acá. O sea, lo que hice fue esto. Agarré y metí los atributos en el centro, ¿verdad? Estos tres. Y le puse una interfaz con la cual yo puedo interactuar. Esta es la interfaz en la cual yo puedo interactuar desde el mundo externo, que son los tres constructores más el método obtener hora. ¿Ok? Esa es mi interfaz, ¿verdad? Entonces yo encapsulé, ¿verdad? Esto que está acá, yo lo encapsulé para generar mi clase reloj. Otro aspecto importante, hicimos la abstracción. Yo empecé a decir, bueno, ¿qué características tiene un reloj? Un reloj tiene esto, 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 esto y esto y esto. Pero si ustedes se dan cuenta, a mí lo que me interesó en este contexto es solo manejar horas, minutos y segundos. Obviamente, si vendiera relojes, ¿verdad? Tipo Amazon, me interesaría conocer la marca, el precio, etcétera, etcétera. Pero digamos que ese no es el contexto que estamos tratando de representar aquí, ¿verdad? Sino que estamos representando solo su funcionamiento. Entonces, hicimos la abstracción, generamos el ocultamiento de la información, ocultamos esto para que desde el mundo externo no se vean, ¿verdad? Ahorita vamos a continuar con un ejemplo con mayor detalle, ¿verdad? Para que veamos esta parte del ocultamiento, ¿verdad? Pero sepan que todo lo que sea privado, desde el mundo externo, este es como el mundo local, si quieren verlo. O sea, esto es el reloj, mi clase. Y el mundo externo es cualquier otra clase que no sea la que yo estoy haciendo. Entonces, este main es parte de mi mundo externo. Y por consecuencia, yo solo puedo acceder a lo que esté como público. En este caso, viene siendo obtener hora. Importante por acá, la definición del método. Como les dije, los métodos se definen con la sintaxis es, uno, método de visibilidad, en este caso es público. Segundo, valor de retorno, ¿ok? Entonces, en este caso es string. El constructor es el único método que no tiene valor de retorno, ni siquiera void, no se especifica. Esto es una regla general para que lo tomen en cuenta. O sea, el constructor es el único método que que no se indica su valor de retorno. El resto sí se les indica. Luego, nombre. ¿Ok? Igual, el constructor tiene el nombre de la clase. No se puede cambiar. Y ustedes definen acá el nombre, digamos, del método y parámetros. En este vacío, en este 3 parámetros, en este 2, en este vacío. Y listo. ¿Ok? ¿Estamos bien por acá? Hasta el momento sí, profesor. Al momento sí. Ok, perfecto. Entonces, vean, vamos a hacer esto. Vamos a tomarnos unos 20 minutos de receso para que se tomen un café, se echen agua en la cara, se despierten y entonces ahorita vamos a continuar trabajando con esta parte de los ejemplos y para que iniciemos con un laboratorio. ¿Ok? Entonces son las 9:37 en mi computadora. Nos vemos a las 9:57. Voy a detener la grabación para que no quede ese hueco ahí.